En esta ocasión nos toca hablar del derecho penal. Por ahí habrá quien de ustedes les guste el derecho penal, algunos no, ya es de gustos. Ya es de gustos. A quien les guste, vamos a analizar un poquito de este derecho penal, un poquito de antecedentes, un poquito de historia en cuanto al derecho penal. Bueno, vamos a indicar primero que el delito siempre ha existido. Es decir, los delitos no son nuevos, no los creamos, siempre han existido diversos, sí, claro, hay diversos, no todos son, o en el transcurso del tiempo no son iguales, se han ido actualizando, se han ido modernizando, también derivada de estas conductas. Bueno, pues estos delitos los han existido, ya sea con mayor o con menor frecuencia. Hoy tenemos muchos delitos que son sangrientos, entonces pues van modificándose las penas o van modificando ciertas situaciones o circunstancias. El delito más vigente hoy día, que acaba de pues hoy ser pues parte de un delito, por allá la ley Olimpia, ¿no? Que decíamos, en el caso de la emisión, bueno, primero, no se graben teniendo relaciones sexuales, ¿no? Creo que es algo primero, ¿no? El ser hombre o mujer, sin importar, por favor, no se graben. Ahora, si fueron víctimas de haber sido una grabación, bueno, pues en el caso de que esta grabación salga en redes sociales o salga en el internet o salga al aire, bueno, pues ustedes ya en este momento podrían ustedes denunciar este hecho y por consiguiente hoy ya se considera un delito. Pero bueno, eso es uno de los más nuevos. Si bien no hay sangre, pero pues tiene que ver con fines de honor, de lucro o inclusive por necesidad. En algunas situaciones también se realiza por necesidad. Algunos delitos como el robo famélico, bueno, pues es un delito que se realiza por necesidad. Estas sanciones a estas conductas que pueden especificarse como o tipificado por el órgano legislativo como delitos, bueno, pues estas sanciones pues han ido agravando, en algunas se han atenuado, es decir, se han disminuido por la reiteración y no reiteración del acto. Ahora, estos delitos que hoy conocemos como delitos, pues bueno, en la antigüedad, pues eran conceptualizados como un pecado. De hecho, pues de ahí viene mucha resonancia a los delitos, viene de un pecado, lo cual representaba una ofensa, no solo a la sociedad, sino también a Dios. Y en consecuencia, derivado de esta situación, existió la necesidad de modificar los pecados mediante la imposición de diversas penas, vocablo que pertenece en la actualidad, pues justamente se habla de pena privativa de libertad o penas pecuniarias. Entonces, así como cuando realizan un pecado, pues el sacerdote te da una penitencia y tienes que ir a rezar ahí o hacer una obra. Bueno, pues en el caso de ya estipulándose como delito, pues igual hay una pena privativa de libertad, que es el estar recluido en un centro preventivo, y una pena pecuniaria, que es el pago
de estos daños que se pudieron haber sufrido a la víctima o al ofendido. Para lo cual, bueno, se llaman penas pecuniarias porque viene de la pecunia, viene de el modo monetario. Entonces, bueno, pues tenemos referido al derecho penal, en el cual va a constituir la parte punitiva del Estado, por medio del cual hace cumplir la norma con el fin de buscar siempre una convivencia sana y armónica entre la población. Eso es el derecho penal, constituye esa parte punitiva del Estado, para que el Estado haga cumplir pues la norma, el bien social, el bien público, como punta de lanza. Es lo primero que tiene que realizar el Estado. El objetivo de este derecho penal pues es conocer la teoría de la ley penal y la teoría del delito, aportando los conocimientos fundamentales para el estudio de todos los temas relacionados con el derecho penal, como son el estudio particular de los delitos y del derecho procesal penal. Va a existir esta fusión. Ahora, ¿cuáles son estas generalidades del derecho penal? Bueno, debemos de analizar pues su concepto, la ubicación en el derecho público, cómo ha evolucionado históricamente a nivel mundial y en nuestro país. ¿Cómo podemos conceptualizar este derecho penal? ¿Cómo lo podemos conceptualizar? Lo vamos a conceptualizar así: un sistema de normas jurídicas, esto de derecho público, cuya función es definir los delitos y señalar las penas y medidas de seguridad impuestas al ser humano, que rompe el denominado contrato social y daña con su actuación a la sociedad. Bueno, recordaremos varias circunstancias que ustedes ya han analizado, ya en este momento, ya analizaron ustedes a algunos tratadistas en filosofía del derecho, principalmente en filosofía del derecho, y ustedes analizaron a Juan Jacobo Rousseau, que es uno de los tratadistas del contrato social, si no mal recuerdo, a John Locke y algunos otros que hablaron del contrato social, que decía que todos los hombres por naturaleza son buenos y que el contacto con la sociedad los hacía malos, ¿no? Los maleaba. Y el claro ejemplo, vamos a ponerlo en un bebé, en un niño, primero en un bebé. El bebé, estando en una cápsula, ¿sale? En el seno materno, sin que tenga contacto con nadie, es bueno. Únicamente llora por hambre o porque está mojadito, ¿no? O se hizo del baño. Pero es bueno, en su efecto, el hombre por naturaleza es bueno. Pero ¿qué pasa cuando tiene contacto con la sociedad? Es decir, perdón, las tías, los tíos, los abuelos, los empiezan a malcrear. Entonces ya el niño o el bebé, pues ya no llora porque tiene hambre, porque se siente mal o porque está mojado, sino ahora llora porque quiere todo, porque quieren que lo cargue, porque quiere ver, o sea, ya el niño se hace malcriado, se hace malo, y pues actúa distinto, ¿no? Por eso esta teoría del contrato social indica que todos los hombres por naturaleza son buenos, pero el contacto con la sociedad es lo que los hace malos. Y sí, derivado de esta situación, de esta filosofía o de este tratado,
de filosofía del derecho, el ser humano debe de tener un buen actuar, debe de irse por el buen camino. Pero bueno, esto no siempre se consigue. Creo que nosotros sabemos que no siempre se va a conseguir pues esta situación. Y en el caso de que bueno, pues no se consiga como tal, viene esta materia o esta rama del derecho, que es el derecho penal, para primero, definir qué conducta puede ser tipificada como delito, primero, antes que nada, y una vez que se haya señalado que esa conducta es un delito, señalar una pena, ya sea privativa de libertad o pecuniaria, ¿sale? Y señalar una medida de seguridad, ¿sale? Esto para regresar al buen camino a esa persona, a ese ciudadano y a la sociedad, que la sociedad tenga personas buenas, ¿no? Bueno, eso podremos decir por concepto. En sí, pues bueno, es este sistema de normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado, asociando al delito como presupuesto la pena como consecuencia jurídica. ¿Sale? Aquí es importante. El que presupone pues, es el delito y pues siempre tiene una consecuencia jurídica. Esa actuación pues va a tener esa consecuencia jurídica. Y en sentido subjetivo, podemos decir que el derecho penal es la facultad o el derecho de castigar, que es una función propia del Estado por ser el único que puede reconocer válidamente a las conductas humanas el carácter de delitos y culminar con penas y ejecutar estas por medio de los organismos correspondientes, pero esta facultad no es ilimitada, pues la acota la misma ley penal al establecer los delitos y las penas. Recuerden que el único que puede emitir una resolución pues es el Estado a través de sus órganos jurisdiccionales, en este caso los jueces en materia penal. Entonces, el derecho penal es el arma del Estado por medio del cual va a tutelar aquellos bienes de mayor interés para el ser humano y para el mismo Estado. ¿Cuáles son los bienes jurídicos tutelados más importantes? Bueno, pues en este sentido, el más importante será la vida, después será la libertad, posteriormente será la propiedad, el buen desarrollo psicosexual, la seguridad nacional, entre algunas otras. Y de igual manera, la ley penal tiene carácter de prevención general. Si se dan cuenta, pues, si empezamos a analizar el código penal, vamos a ir nosotros ahí disponiendo que todo lo prohíben. No matar, no violar, no secuestrar, o sea, todo te prohíbe, ¿no? Todo. Toda conducta ahí que a algunos se nos antoja robarnos a alguien o violar a alguien o matar a alguien, nos lo prohíbe. Entonces, por eso se dice que esta ley penal tiene un carácter de prevención. Si lo haces, tienes una consecuencia y por lo tanto tienes un castigo. A esto hace referencia el carácter de prevención. Ahora, ¿qué relación tienen el derecho penal con otras ramas? Pero bueno, esta relación del derecho penal con otras ramas se las voy a dejar de tarea, que ustedes me analicen qué relación tiene el derecho penal con otras ramas del derecho, con todas. Acuérdense, nosotros en introducción al derecho vimos pues un esquema de cómo se divide el derecho. Necesito que ustedes, la próxima clase, me entreguen una relación de del derecho penal con otras ramas del derecho y cómo es que se relaciona. ¿Sale? ¿Qué me van a entregar? Bueno, pues hay un resumen o un cuadro sinóptico. ¿Sale? Aquí está.
esto la próxima sesión. Se va a entregar en Moodle. Ya está su grupo, ahí lo van a subir, por favor. Continúo. Un poquito de evolución histórica del derecho penal. Bueno, para comprender esta realidad actual que nosotros tenemos, es imprescindible conocer nuestra historia. Objetivamente hablando, el derecho es el resultado de la evolución misma del hombre. Ciencias como la filosofía, la antropología y la historia son herramientas que despliegan en nuestras manos un abanico de posibilidades para adentrarnos a las raíces de este. El ser humano, primero, complejo por naturaleza y con instintos tanto de vida como de muerte, fue generando estructuras de socialización y ordenación, ya que vivir independiente es prácticamente imposible, por lo que se requiere de los demás para poder sobrevivir. Sin embargo, esta socialización también trae consigo diferencias y problemas de toda índole, algunas de ellas llegando a convertirse en problemas serios, como el homicidio, el robo, las violaciones sexuales e incluso delitos que hoy flagelan a la sociedad en sus raíces más profundas, como lo es el secuestro. Por medio del derecho se van a tutelar y salvaguardar todos esos bienes jurídicos, valorando por encima del interés particular el interés general. Y es así como se crea la norma, y en particular, hablando de la comisión de delitos, nace o surge el derecho penal. En la antigüedad, derivado de la falta de un órgano administrativo y judicial, es decir, de instituciones como las que hoy se conocen y dedicadas tanto a la administración como procuración de justicia, esta se buscaba por conducto de la autotutela. Ustedes, si no mal recuerdo, ya analizaron este tema de lo que es la autotutela. ¿Alguien me puede referir, si recuerdan, qué es la autotutela? Lo vieron en el módulo pasado, de hecho, en teoría general del proceso. A ver, yo sé que ustedes saben. Profe, ¿que no es cuando una persona ya es mayor de edad y tiene la capacidad para ver por sí mismo? No, eso es tutela. O más bien, eso es capacidad, ¿no? La autotutela, profe, podría ser cuando alguien quiere hacer justicia por su propia mano, ¿no? Correcto. Eso es correcto. Cuando hablamos de la autotutela como un segundo. Bueno, perfecto. Ok, gracias. Gracias. Un segundo, no me tardo. Investiguen rápido, ¿qué es la autotutela?
Perdón, ya regresé. Ustedes recordarán que esta autotutela es un medio alterno de solución de conflictos, pero es una autotutela donde de una forma individualista, pongámoslo así, conseguimos o logramos el cumplimiento de algo. El problema de esta situación de la autotutela es que, y aunque todavía hoy día, pues imagínense qué tan adelantados estamos en tema de justicia, que hoy todavía podemos nosotros encontrar en algunos lugares de nuestro país la autotutela, es decir, la venganza. Y se convierte en venganza porque si algo hizo un grupo familiar o un grupo delictivo a otro, pues aquellos van y se desquitan, ¿no? Bueno, pues esto es autotutela. Y hace tanto daño a la integridad física y moral del ser humano, pero también a la sociedad, porque es un tema que se empieza a ocupar de forma muy a menudo, ¿sale? Entonces, esta venganza se ha convertido en desmedida y desproporcionada y que no está aceptada hoy día por los procesos jurisdiccionales para resolver conflictos. Y que todavía hay bastante, ¿no? Existe esta autotutela en varios aspectos, desde el despido injustificado, es autotutela, el patrón dice, pues te despido y no me importa, eso es una autotutela. El derecho que tenemos los padres de castigar a nuestros hijos, pues es una autotutela, aunque ahora por pandemia ya dice por ahí la reforma que no se les puede pegar, pellizcar, entonces pues nos dejan también ahora en estado de indefensión, ¿no? Bueno, dependiendo qué tipo de educación le hayamos dado a los hijos. Esto en cuanto a la autotutela de los padres. O el derecho castigador, ¿no? Por ahí dice el Código Civil. También lo que es la revolución o la guerra, también era parte de la autotutela. La huelga, cuando unos trabajadores se van a huelga, pues es autotutela, por su propio derecho se van a huelga y tratan de conseguir lo que sea, bueno, pues eso se refiere también la autotutela en esta situación, ¿sale? Y bueno, algunos ejemplos, ¿no? Es así como históricamente se habla de la ley de las 12 tablas en el Imperio Romano o del Código de Hammurabi y tantos otros ordenamientos que hasta la Edad Media constituyeron la forma de controlar los instintos negativos del hombre con el fin de tratar de mantener la paz social. Recuerden, casi siempre nosotros buscamos pues esta paz social, este bien público como fin común del Estado, para que se supone que estemos lo más en paz posible. Pero pues siempre hay pues alguna situación en la que el vecino, en la que el amigo, el familiar, cualquier persona ahí nos saca de nuestras casillas y ahí se convierte en ese problema. Los documentos en la materia podemos decir, que fue evolucionando esta situación de la venganza, se divide en 3 periodos o tendencias históricas de la pena. Primero, el periodo de la venganza privada, que decíamos que era ojo por ojo y diente por diente, que es la autotutela y se define por allá como la ley de talión, que ustedes podrán identificar allá en derecho romano, ¿no? Después fue evolucionando un poco y llegamos a la venganza divina. Aquí recuerden, en la cual Dios te castigaba. Y Dios te castigaba, recordemos, con o la pena o el premio, ojo, la pena o el premio de la vida eterna.
pues esto era una venganza divina, ¿no? Ah, te lo dejo a Dios, ¿no? O el karma, ¿no? Muchos le conocen. Después viene la venganza pública. Esta venganza pública viene de orígenes romanos. Recordarán ustedes que cuando el emperador romano, que era el que juzgaba a la población en el caso de algún acto, cualquier acto, ¿no? Que pudiese constituir hasta un delito, el emperador castigaba en una, pongámoslo así, como venganza pública. Pongámoslo así. ¿Por qué? El haber realizado una conducta que era constitutiva de delito, se iba a las plazas en las cuales se convocaba a la gente para que observara públicamente lo que se le estaba imponiendo. Como tal, una pena se le estaba imponiendo a este sujeto para que vieran los demás, vieran otros ciudadanos, que si ellos realizaban una conducta similar, pues ese era el castigo, un castigo público. Y bueno, de ahí viene, de esos orígenes viene, y nosotros hoy los traemos a nuestros días, porque el hecho de que hoy en día sean estas audiencias públicas, pues podamos ver que el juez es muy severo en estas circunstancias de estos delitos, hablando de delitos, en los cuales podemos identificar que en el caso de que exista pues alguna acción o algún acto que pueda constituir delito, pues tenemos la pena privativa de libertad. Y bueno, pues el hecho de que esté recluido en un centro penitenciario, pues es público esta situación y saben, no, pues si tú cometes un delito, pues vas a ir a la cárcel, ¿no? Entonces, a esto se refiere y trae al día de hoy. Posteriormente viene este periodo humanitario. Este periodo humanitario viene en reforma actual, no teníamos nosotros mucha esta situación, al derecho humanitario en reforma del 2008, 2011, en estas reformas constitucionales en las que de ser garantías individuales en nuestra Constitución, pues hoy los llamamos derechos humanos, en las cuales se tiene que prevalecer pues todos los beneficios, pues pongámoslo así, al delincuente. Imagínense esta parte de otorgar estos derechos a alguien que ha cometido una falta o que tiene una falta de probidad y aún así hay que estarlo consecuentando, pongámoslo así, consecuentando, para evitar que esta persona se sustraiga de la justicia, ¿sale? Ahí se los dejo. Existe hoy el periodo humanitario. Sí, claro, nosotros lo tenemos a partir del 2011, tenemos un rezago, pongámoslo así, un rezago cultural de derechos humanos de hace, o más bien, de más de 100 años, con el viejo continente, con Europa, Inglaterra, España, el continente europeo. ¿Por qué les digo que tenemos un rezago de 100 años? Bueno, pues en historia del derecho, en la filosofía del derecho, o en derecho constitucional, nosotros podemos observar que hace, pongámoslo así, hace 100 años, allá en el continente europeo, por el adelanto legal o el adelanto que tiene en la vida, y no porque nosotros estemos menos actualizados, porque no tengamos contacto, pero hace 100 años en el viejo continente, ya existían, hace 100 años, ya existían en aquel entonces derechos humanos o estaban viendo cómo proteger los derechos humanos. Cuando hace 100 años nosotros aquí estábamos en plena revolución, bueno, ya en posrevolución, ya estábamos pues un poquito más calmados de la revolución, o por ahí saliendo, ¿no? Porque salimos en el 21, saliendo de la revolución, y estábamos viendo apenas cómo
vulnerar, cómo violar estos derechos que teníamos nosotros o que tenemos como ciudadanos. Si bien es cierto, no los teníamos tan arraigados, pero recordarán ustedes que tenemos una legislación o tuvimos una legislación en el periodo colonial, pues básicamente española o actualizada. Entonces, imagínense, de no tener una legislación actualizada en el periodo de independencia, que duró 100 años, estábamos nosotros, vuelvo a repetir, hace 100 años, tratando o viendo cómo violar estos derechos humanos que teníamos como personas, cuando en el continente europeo, pues estaban ya viendo cuáles iban a ser estas garantías para obtener estos derechos humanos y que no fueran violados. Y nosotros, después de, pues prácticamente 100 años, estoy hablando del 2011, 2008 más o menos, al 2011, cuando se prevén estas garantías constitucionales para prever que no se nos violen estos derechos humanos. Y de aplicación, pues tenemos prácticamente 5 años. Imagínense, 5 años previendo que no se violen derechos humanos, con reformas a la Constitución, con reformas a la Ley de Amparo en el 2011, que es nuestro medio protector de estos derechos humanos y garantías. Imagínense qué situaciones tenemos, y para eso nos sirve el derecho penal, para ir actualizando, para ir oponiendo penas, sanciones a situaciones diversas que tengamos nosotros en la vida, ¿sale? Pongámoslo desde este punto de vista. Bueno, hay un chascarrillo, ¿no? ¿Quieres conocer el cuerpo del delito? Pues enamórate de una abogada penalista. Un chascarrito, se ríen un ratito. La historia del derecho penal en México, en nuestro país, bueno, pues hay mucha, pero vamos a verla desde un punto de vista social. Se encuentra en la historia de nuestro derecho país que las desigualdades, tanto jerárquicas, sociales y económicas, representaron o han representado por centurias la constante forma de interrelación social. Bueno, acuérdense que nosotros actualmente tenemos todavía desigualdades sociales, económicas, jerárquicas, ¿no? Entonces, imagínense. Durante la colonia, estas nuevas clases sociales se organizan partiendo fundamentalmente de la diferencia en castas dominadoras y dominadas, lo que conocemos como conquistadores y conquistados. La Iglesia Católica, económicamente soberana, pues la conquista fue una espada cortante con una cruz en su empuñadura. Acuérdense que a nosotros nos vinieron a supuestamente conquistar tratando de evangelizar. Y las ideas penales de la metrópoli, trasplantadas lisamente a la colonia, con sus esencias puras de desigualdad y de crueldad. Pues la crueldad daba en Europa, en toda Europa, la tónica de la represión. Si no se reprime al ciudadano, no se le puede controlar. Por eso es que nosotros tenemos las leyes penales en la forma en que las tenemos. En la época precortesiana, bueno, ya yéndonos un poquito atrás, a la época precortesiana, en nuestro país históricamente se menciona el llamado Código Penal de Netzahualcóyotl, y también antes, ¿no? Pero pongamos esta punta de lanza. Mismo que se aplicó en todo el Valle de Texcoco. Recuerden, nosotros en el Valle de México somos, o se denominaba Valle de Texcoco, y de acuerdo con este texto, los jueces gozaban de amplia libertad para sancionar las conductas conceptualizadas como delitos, por lo que las penas podrían llegar a constituir la muerte misma del delincuente o la esclavitud, pasando por el catálogo del destierro, la suspensión, la destitución del empleo, la prisión en cárcel o en el domicilio. Esto lo conocemos hoy como el arraigo domiciliario. Se dice que en las leyes tlalcastecas existía la pena de muerte. Recuerden que la pena de muerte, bueno, pues viene de nuestros antecesores y la extingue o la deroga apenas Vicente Fox.
o Calderón, no recuerdo, en el 2007 fue extinta esta pena de muerte que estaba dispuesta en la Constitución. Pero imagínense, en aquellos momentos, prehispánicos, pongámoslo así, la pena de muerte estaba, pues, como una pena, pues, muy somera. Imagínense, pena de muerte por los que faltaren al respeto a sus padres. Pues nosotros todos somos hijos y a veces, pues no respetamos tanto a nuestros padres. ¿Sale? Imagínense, en aquel momento nos tocaba pena de muerte. ¿Sale? También para quien causare grave daño al pueblo. También para el traidor al rey o al Estado. Para el que en la guerra usara insignias reales. Para el que maltratara a un embajador, guerrero o ministro del rey. Para los que destruyeran los límites puestos en el campo. Para los jueces que sentenciaran injustamente o contra la ley, o que dieran al rey relación falsa de algún negocio o de algún juicio, para el que en la guerra rompieran las hostilidades sin orden para ello, o abandonara la bandera o la desobediera, para el que matara a la mujer propia, aunque la sorprendiera en adulterio, para los adúlteros, para el incestuoso en primer grado, para el hombre o la mujer que usara vestidos impropios de su sexo, para el ladrón de joyas de oro, para los dilapidadores de la herencia de los padres, en este caso el derroche, ¿no? El gasto derrochado a la herencia. Y esta muerte era por ahorcamiento, lapidación, decapitación o descuartizamiento. Y en este entonces, si bien era la pena de muerte, pero también se conocía la pena de pérdida de la libertad, que era la prisión preventiva, ¿no? O la esclavitud. En la época colonial, pues ya con la conquista, recordaremos que la conquista fue por allá de 1519, y concluye, pues obviamente hasta 1810 con la independencia. En esta se impusieron, en este periodo, imagínense, 300 años prácticamente, se impusieron instituciones jurídicas tales como las españolas, como la ley de las Indias, la ley del toro, las borbónicas de finales del siglo XVIII, con las que se permitía el comercio. Como se cita, diversas recopilaciones de leyes, especialmente aplicables a las colonias, fueron formuladas, siendo la principal, una de las principales últimas, fue la recopilación de las leyes de reinos de las Indias de 1680, que fue la más consultada en cuanto sobre hallarse impresa y dotaba de fuerza para obligar. Y aún de esas había distintas células, instrucciones, ordenanzas, leyes de Cortés dictadas con anterioridad a 1680 o con posterioridad a esta fecha y revelan la abundantísima floración de la legislación colonial. Aquí al rey o al virrey se le ocurría un decreto y lo decía, ¿no? Así tal ley de Herodes, les encargo que por ahí vean esa película, si no mal recuerdo se llama Ley de Herodes, cuando él hace su constitución y que no le gustaba algo y le hacía su decreto y lo ordenaba, si no mal recuerdo se llama así Ley de Herodes, por ahí véanla, con Damián Alcázar, si no mal recuerdo. Para que vean a qué nos referimos cuando en este momento de la época colonial y no, bueno, hoy de actual también, ¿no? Algo quiere el presidente y lo hace, ¿no? Tal cual. Pues bueno, es un ejemplo muy vivo de lo que se establece en aquel momento. La referida recopilación de ley de reinos de las Indias constituyó el cuerpo principal de las leyes de la colonia, complementado con los autos acordados hasta Carlos III. A partir de este monarca comenzó una legislación especial más sistematizada.
Esta recopilación compone de 9 libros divididos, integrados por un buen número de leyes. Y como suplemento de las leyes de las Indias deben ser sostenidos por los sumarios de las cédulas, órdenes y provisiones reales que se han despachado para Su Majestad, para la Nueva España y otras partes, especialmente desde el año 1628 hasta 1677, con algunos títulos de las materias que se añaden y de los autos acordados de su Real Audiencia, atribuidas a don Joaquín Velázquez de León, las ordenanzas para la dirección, régimen y gobierno del Cuerpo de Minería de la Nueva España y de su tribunal, de 1783. Promulgadas por el Virreinato, contienen disposiciones penales especiales. Imagínense, ya nos trajeron. Rigiéndose supletoriamente en las colonias todo el derecho de Castilla y las fuentes en ambas eran comunes. Así tuvieron aplicación, imagínense, el fuero real de 1255, las partidas de 1265, los ordenamientos de Alcalá de 1348, las ordenanzas reales de Castilla de 1484, la nueva recopilación de 1567 y la novísima recopilación de 1805. En cuanto a las 7 partidas, que fue una de las que tuvo más esencia romana y canónica, es la séptima. En las 7 partidas, la séptima fue dedicada a la materia penal, aunque no fue en su totalidad la materia penal. Ya pasamos a la época independiente. Bueno, ¿y qué pasó en la época independiente? Bueno, acuérdense que la independencia empezó en 1810 y concluyó pues, prácticamente hasta 1821, y trae consigo el surgimiento de una nueva nación, lo que fue el México independiente. Hasta antes de esta fecha, diversas leyes estuvieron vigentes, tales como la recopilación de las Indias, de los autos acordados, las ordenanzas de minería, de intendentes, de tierras y aguas y de gremios, y como derecho supletorio la novísima recopilación, las 7 partidas y las ordenanzas de Bilbao de 1737. Para dirigir esta nación, ya como México independiente, pues fue necesario el trabajo legislativo, mismo que se enfocó primordialmente a la materialización de los sueños de independencia, cristalizándose en el derecho constitucional y administrativo. Pocos temas eran relativos a los delitos, y estos fueron los referentes a la aportación de armas, al uso de bebidas alcohólicas, a la represión de la vagancia y de la mendicidad, y la organización policial. Fue como que en materia penal, como que algo que fue muy tentado, ¿no? Únicamente a que ya no hubiese portación de armas, que era el desarme. Acuérdense que para ya 1800, pues como 19, 20, fue la aplicación del desarme, el desarme militar, el cual ellos, en aquel momento, nuestros antecesores, nuestros antepasados, pues estamos hablando de 1821, hace pues ya 200 años prácticamente, en la cual que para poderse desarmar estos indios, porque pues así nos denominaron, indios, para poderlos desarmar se estipuló el reparto de las tierras, que era uno de los principales luchas, ¿no? Y que no se logró, ¿no? Pongámoslo así. Fue hasta la Revolución, que fue cuando ya se dispuso esta situación. Fueron los constituyentes hasta 1857. Bueno, recordemos que en 1824 y previo a 1824 estuvo la Ley de Cádiz. En 1824 la Ley de Cádiz, por ahí hubo un intento de una constitución de 1830 y tantos, pero fue hasta 1857 con los legisladores de diciembre de 1860 y 1864 que presentan las bases de nuestro derecho penal propio, al hacer sentir toda la urgencia de la tarea codificadora, calificada de ardua por el presidente Gómez Farías, 1800.
Frustrado el imperio de Maximiliano de Habsburgo, durante el cual el ministro Lares habría proyectado un código penal para el imperio mexicano, que no llegó a ser promulgado y restablecido el gobierno republicano en el territorio nacional. Y fue hasta 1869, que fue el estado de Veracruz. ¿Por qué Veracruz? Bueno, recuerden ustedes que Veracruz fue el puerto de comunicación entre México y España. Entonces, pues Veracruz fue el primero en poner en vigor los propios códigos. Esto para regular la relación civil y penal y de procedimientos civiles y penales en 1869. Esta obra, pues, fue de la más grande o de la más alta importancia, porque por primera vez vemos codificado en un estado estas dos leyes que fueron la parte regulatoria. Y fue hasta 1871, derivado de 1869, que en la capital se había ya integrado una comisión desde 1861, el cual culminó sus trabajos dando origen al Código Penal pues, hasta 1871, 10 años. Este código fue conocido como el Código Martínez de Castro por el autor. Este ordenamiento, imagínense, estamos hablando de 1861, constó de 1152 artículos, además de los transitorios, ordenados en 4 libros. ¿Cómo se ordenaban o cómo se ordenó este código? Bueno, en el libro primero, de los delitos, faltas, delincuentes y penas. En el libro segundo, la responsabilidad civil en materia criminal. El libro tercero, de los delitos en particular. Y el libro cuarto, de las faltas. Así se estableció. En este código tiene marcada influencia del Código Penal Español de 1870, inspirado en las corrientes doctrinales de su época, pero con las innovaciones consistentes en la inclusión de las medidas de seguridad y las instituciones de libertad preparatoria. Hoy, recuerden, estas ya las conocemos. 1870 no hay tanta diferencia con lo que hoy tenemos. Hoy ya existen medidas de seguridad como el arresto provisional o la detención provisional, el ir a firmar en varias ocasiones al Ministerio Público para la libertad preparatoria, el arraigo, o sea, ya existían instituciones que hoy pues conocemos o que hoy seguimos teniendo, tomando fundamentalmente para la determinación de las penas la proporcionalidad cualitativa y cuantitativa entre las mismas y el daño causado por el delito, procurando la divisibilidad de las penas y estableciendo igual graduación de ellas. Esto hoy lo conocemos, es algo exactamente igual, pero hoy lo conocemos como la individualización de la pena. Ya que ustedes lleguen a la materia procesal penal, conocerán cómo es que había o cómo se lleva a cabo esta individualización de la pena, porque no es lo mismo o no es igual castigado un delito para diversos sujetos que hicieron determinadas o distintas actividades. Aunque sí son responsables, no tiene la misma pena, como el que mató a alguien, como el que estaba en la puerta o el que estaba esperándolos. Obvio, sí hay una ligadura, pero pues no es de tratamiento igual. Hoy lo conocemos, esta proporcionalidad cualitativa como cuantitativa, como la individualización de la pena. Hoy así se conoce. Respecto a los participantes en el delito, acogió el sistema de clasificación de delitos graves y delitos leves y señaló las penas a unos y otros, otorgando al juzgador un arbitrio limitado en su sistema de agravantes y atenuantes. Igual, imagínense, ya desde 1870 o 71 estaba ya graduado lo que hoy conocemos como atenuantes y agravantes, para poder calificar la participación de cada uno de sus sujetos dentro de estas limitantes, ¿vale? Para no justificar mal el actuar del juez. Ya para el año de 1903, y con el propósito de renovar
la legislación penal de 1871, se integró una comisión en la que figuraron Miguel Macedo, Manuel Olvera Toro y Victorino Pimentel, a fin de realizar los trabajos de revisión y proponer las reformas pertinentes, a la que se unió Jesús Aguilar. Comisión que concluyó sus trabajos mediante el proyecto de reformas el 9 de junio de 1912, sin que el mismo llegara a tener vida jurídica. Bueno, recuerden que estábamos ya en plena revolución. De nueva cuenta, a partir de 1925, se designa por el presidente de la República una nueva comisión que en 1926 queda de manera definitiva integrada por José Almaraz, Ignacio Ramírez Arriaga, Antonio Ramos Pedraza, Enrique Gudiño y Manuel Ramos Estrada. Estos por allá haciendo algo en el gobierno. Misma que concluyó sus trabajos y el presidente Emilio Postés Gil, en uso de sus facultades concedidas por el Congreso, expidió el decreto del 9 de febrero de 1929, dando vida legal el 30 de septiembre del mismo año al Código Penal de 1929. Un código que tenemos como fuente histórica. Este código del 1929, conocido como el Código Almaraz, este código viene muy ligado a la prisión que tenemos por ahí en la Ciudad de México, que se llama el Alcatraz. Vayan a ver, ahora es un museo, y vean cómo era el sistema penal en ese momento. Y esto para que lo conozcan. Este código constaba de 1,228 artículos, sin contar también sin transitorios, que se agrupan en 3 libros procedidos en un título preliminar, los cuales se ocupan, primero, de los principios generales, las reglas sobre responsabilidad y sanciones, el segundo de la reparación del daño y el tercero de los tipos legales de los delitos, que era el estudio particular de cada uno de ellos. Las críticas a este código pusieron en evidencia sus defectos, señalándose su inclinación a la doctrina positivista, que no encontró verdadera expresión en su texto, el cual no se separó radicalmente de su antecesor. Como novedades, aportó la responsabilidad social muy restringida, la prisión con sistema celular, era lo que les decía, que vayan ustedes a la exprisión de Alcatraz, que está aquí en la Ciudad de México, muy cerquita ahí del centro histórico. La supresión de la pena de muerte fue hasta 1929 en este código, cuando se suprime la pena de muerte, ¿sale? Si bien cierto, fue extinta del Código Penal, pero no de la Constitución. En la Constitución fue derogada o abrogada hasta el 2007, si no me recuerdo, con Vicente Fox. También la multa tasada en el sistema de utilidad diaria, lo que hoy conocemos como las multas de acuerdo al salario base o al salario mínimo, que teníamos dispuesto hasta hace algunos 5 años aproximadamente, que ahora las multas vienen de acuerdo al UMA. El UMA es la unidad de medida y actualización diaria que se actualiza cada año, que quedó en vez del salario mínimo para la imposición de multas. También se instituyó la reparación del daño. Esto, pues hoy actualmente todavía lo conocemos, que se tiene que reparar el daño, exigible de oficio por el Ministerio Público. Las críticas a este código pusieron, sí, ya lo leí, perdón. Para algunos autores, el articulado del Código Penal de 1929 no refleja la pretensión de sus autores a ser un código del delincuente, porque sustancialmente no es distinto de su predecesor, ya que en sus materias básicas sigue la misma técnica, como lo es limitar el arbitrio judicial y no llegar a la sentencia indeterminada, censurándole, además, haber olvidado referirse a las medidas de seguridad adoptadas por el Código de 1871. Ante el notorio fracaso de la legislación penal del 29, se integró una comisión redactando un proyecto de Código Penal que el presidente Pascual Ruiz Rubio hizo ley mediante el decreto de 1931, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación, código
que a la fecha ha recibido multitud de reformas, adiciones y derogaciones. Este Código Penal de 1931 redujo considerablemente el casuismo de los anteriores ordenamientos, por contener en su origen solo 400 artículos, en los que se recogieron algunas instituciones jurídicas importantes de corte positivista, como la reincidencia, la habitualidad, acudiendo al criterio de la peligrosidad para individualizar la pena. El referido ordenamiento penal sufrió a través de los años múltiples modificaciones oriundas en las correspondientes reformas que trataron de mejorar sus textos, adaptándolos a las nuevas tendencias de la materia, reformas entre las cuales destacan la de 1984, hace 36 años, 1985 y la más frecuente, 1994, pero estas son reformas importantes. Recuerden que nuestro código, y si hablamos del código penal de cada uno de los estados, pues ha sufrido diversos cambios, muchos cambios ha sufrido. Las legislaciones locales, como también este código federal, ha recibido diversas modificaciones. Esto con motivo de actualización. Son uno de los principales motivos de actualización penal. Por ahí había un código, esto nada más investiguenlo así, como investigación, a ver cómo va un código penal único, por allá con la reforma penal del 2008, en materia constitucional, se dispuso un código único penal, o sea, a nivel nacional, así como hoy tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, se dispuso en el 2008 que se empezara a analizar un código penal único. Esto para enfocar un solo código a nivel penal, ¿sale? Nada más los dejo de investigación. La próxima clase me indican si, profe, no hay nada, está parado, congelado, no hay nada. Que es complicado poderlo hacer. ¿Por qué? Recordarán ustedes que en cada uno de los estados tenemos distintas culturas o usos y costumbres. Entonces, para ponerse de acuerdo cuáles van a ser delitos para una entidad o para una zona territorial, pues va a ser complicado, porque se supone que si nada más existe un código penal único a nivel nacional, pues tendremos que enlazar. Y el ejemplo es claro. Para algunos estados, todavía del centro del país, como lo es el Estado de México, todavía no acepta esta reforma tangible, que no creo que dure tanto así, lo que es el aborto. Bueno, en el Estado de México no está permitido, es ilegal, pero imagínense, la Ciudad de México, Chihuahua, Oaxaca, entre algunos otros, no recuerdo cuáles, ya tienen aprobado lo que es el aborto, o más bien se despenalizó el aborto, y todavía el Estado de México lo tiene, como algunos otros estados. Entonces, para unificar todos estos criterios a nivel nacional, pues va a ser medio complicado, ¿vale? Entonces, ahí dejamos esta historia, o estos antecedentes históricos del derecho penal, o de las codificaciones, principalmente, o situaciones penales en nuestro país. Y vamos a comenzar con esto que se llama la teoría de la ley penal. No es la teoría del delito todavía, es la teoría de la ley penal. Para esto tengo que yo analizar las características de la ley penal, las fuentes del derecho penal, los ámbitos de validez de la ley penal y la interpretación, cómo se interpreta el derecho penal. Primero, la ley penal no comprende de manera exclusiva a los códigos penales. Ojo, estoy diciendo que en materia penal, no solamente en el Código Penal establece delitos, no solamente aquí. Existen, sí, en el Código Penal, delitos y su tipo penal, agravantes y atenuantes, penas y o medidas de seguridad que recaen sobre ellos al momento de sancionar a quienes los ha cometido. Estos delitos se pueden encontrar en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social,
en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley General de Salud, etcétera, etcétera, etcétera. No, indico nuevamente, no solamente en el Código Penal vamos a ver estos delitos o esta clasificación de delitos o estas penas, sino que también existen algunas otras normatividades de carácter federal en las cuales se incluyen ciertos delitos. Cuando nosotros veamos en algunas leyes que ameritan delitos y sanciones, se establecen como delitos especiales. Estos delitos especiales corresponden a aquellos que se encuentran en otros ordenamientos distintos al Código Penal. Por ende, cuando se aborda el tema de la teoría de la ley penal, esta se debe estudiar con diversas ópticas, como son las características de la misma, las fuentes, los ámbitos de validez de aplicación y la interpretación de la ley penal. No olvidar que derivado de que nuestro país es una república federal, esté contemplada más de 30 leyes de índole penal. Es decir, por cada uno de los estados tenemos un código, 32, y un código penal federal. Y también tenemos un código penal militar, ¿no? Imagínense. Otras leyes, aparte de los códigos penales, o sea, aparte de que tenemos código penal, tenemos otras leyes que regulan el ámbito penal. ¿Cómo cuáles? La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal de Extinción de Dominio, que reglamenta el artículo 22, la Ley de Justicia para Adolescentes, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, entre otras. Todas estas, aunado a los códigos, constituyen la ley penal de nuestro país. Y aparte de eso tenemos la diferenciación de delitos federales. Estos delitos federales conocidos, los que afecten a la federación, y vamos a encontrar su fundamento en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en las cuales, bueno, incluye en esta ley orgánica cuáles son el catálogo de los delitos que se van a conocer en el fuero federal. Todos los que no estén en el fuero federal, que ataquen a la federación, bueno, serán entonces del fuero local. ¿Qué características tiene esta ley penal? Bueno, entre estas características se encuentra, uno, la función pública, pues su aplicación interviene el Estado. Acuérdense que el único que tiene esta jurisdicción de aplicar la justicia, por decirlo así, es el Estado, como una función pública. Si bien es cierto, el que la va a aplicar es el Poder Ejecutivo, porque ese es el que ejecuta la ley, pero en el caso de incumplimiento te va a mandar al Poder Judicial para que te administre justicia. Y en este caso, preservar el orden y la paz pública. 2, va a ser general y preventiva. Bueno, recuerden ustedes que decíamos primero de preventiva porque nos va a estar prohibiendo casi todo. Prevé esa parte de que si cometes algún acto que pueda ser constitutivo de delito, te imponga una sanción. También va a ser general porque es aplicable a todos, no porque no seas mexicano o estés morenito o estés chaparrito, no se te va a aplicar. No, esto se va a aplicar a todos que se encuentren en el territorio, ¿sale? Ya sea de forma transitoria, sin importar si pasabas o estabas permanentemente aquí, se te va a aplicar. Yo no más iba pasando. Bueno, pues nada más porque ibas pasando, se te va a aplicar la ley. El ejemplo de lo transitorio es estos migrantes que pasaban cadenas, ¿no? Yo nunca las vi, pero se veían en la televisión. Pues estos son transitorios. Y si ellos realizaban actos que pudiesen ser constitutivos de delito, tenía que aplicarse la ley penal. Y permanentemente los que estamos aquí, ¿no? Además, su sola publicación tiende a evitar la consumación de delitos, por el temor que infunde en los individuos, ya que en el caso de comisión de un delito, será sujeto de la aplicación de la pena y o sanción correspondiente.
No porque, ya no se aplica la ley, ya no te la van a aplicar, no. Se va a aplicar la que en su momento se aplicaba cuando tú cometiste el acto. También va a castigar conductas que dañan materialmente a la sociedad y de manera formal al individuo. Es un derecho normativo, dado que se constituye de un conjunto de normas relativas a tipos penales. Todo lo que a nosotros nos van a imponer como una sanción va a ser derivado de un catálogo y de un tipo penal que está atribuido como tal y que debe de estar escrito en un código, por eso se llama derecho normativo. Y obviamente va a ser sancionador y punitivo, puesto que las conductas cometidas contrarias a derecho tendrán como resultado la aplicación de una sanción o de una pena, aún en contra de tu voluntad, porque no vas a realizar una conducta, es que yo no quería realizarla y por consiguiente, pues no me impongas la pena. No, la realizaste, tienes que cumplir. Ahora, ¿cuáles son las fuentes del derecho penal? Recordemos que en nuestro país existen 3 tipos de fuentes, ¿vale? Para recordarlas. En derecho penal se hace alusión al lugar donde brota, donde nace, donde emana el derecho penal. Y recordamos, son reales, formales e históricas. Para recordar, las reales son estas razones o causas, esos hechos del por qué nace la norma penal, es decir, los motivos que generaron el trabajo legislativo, que busca la protección de un interés particular de la sociedad. Estos acontecimientos, pues es la realización de ciertas conductas. Comenté al principio, cuando empecé la clase, la ley Olimpia, y que fue de una conducta de su expareja, de hoy esta diputada o senadora, no sé qué sea, de esta conducta que realizó su expareja. Bueno, pues esa es una fuente real. El haber actuado así, en el haber subido estas imágenes, estos videos de teniendo intimidad, fue motivo de crear esta ley. ¿Vale? Eso es una fuente real. Así como el hecho de tener hoy también motivaciones a la extinción o a la abrogación, derogación del delito de aborto, que igual es dependiendo de una fuente real, y que estos delitos del aborto han sido derogados de los códigos penales de estos estados, la Ciudad de México, Oaxaca, Chihuahua, y no recuerdo cuál otro, recuerdo estos 3, es por el hecho de que se estaban muriendo, pues, jovencitas por haber quedado embarazadas, y como decidían abortar, iban con un personal, pues, no capacitado, abortaban sí, pero también ponían en peligro la muerte de la madre o de la mujer, y pues este hecho se derivó de un estudio de INEGI que muchas jovencitas estaban muriendo. En la investigación real fue porque pues habían quedado embarazadas. Entonces, se despenaliza el aborto como una fuente real por esta muerte inesperada, y al quitarlo, ahora ya existen clínicas especializadas para ir a abortar, con personal calificado, con atención médica, y pues vas a abortar y no hay problema. Bueno, viéndolo inclusivamente, ¿no? En mi posición personal, estoy en contra del aborto, porque ya no es decisión tuya, ya es una persona más, ya tiene derecho a la vida, y que él decida, ¿no? Más adelante qué hacer, tú no. Tú quieres decidir sobre tu cuerpo, por ahí, es una opción personal. Tienes distintos métodos de protección para quedar embarazada, muchos, ¿no? Como opción. Ese es algo personal. También tenemos las fuentes formales, en las cuales, bueno, sabemos que en fuente formal, pues es el proceso mismo de creación de una norma jurídica. La forma de creación, lo vimos igual en la Introducción al Derecho, que es una parte evolutiva de estas fuentes formales, que en parte evolutiva serían usos y costumbres, se hace doctrina, se hace ley, se analiza la ley a través de la jurisprudencia,
y en su deficiencia por reforma del 2011, pues existen los principios generales del derecho. Entonces, ahí tenemos como principio. Y tenemos las fuentes históricas. Bueno, acuérdense que como fuente histórica, pues tenemos todos aquellos documentos que en un momento fueron aplicables y que fueron reformándose. Como lo vimos en nuestros antecedentes históricos, cómo es que veníamos desde un código de Nezahualcóyotl, después las leyes tlaxcaltecas, luego la época colonial, con toda esta denominación o esta conformación de las compilaciones españolas o denominación española. Después vienen nuestros propios códigos y bueno, pues todo eso se fue quedando como fuentes históricas. Hasta el código, puedo decir yo, hablando así, la Constitución de 1917, pues esta Constitución de 1917 ya quedó como fuente histórica, porque ha tenido tantas modificaciones después de casi 100 años o más de 103 años y ha recibido modificaciones por todos lados. Puros parchecitos, pero son importantes porque van actualizándose a lo que hoy tenemos como una Constitución vigente. Y tenemos estos ámbitos de validez de la ley penal. ¿Cuáles son estos ámbitos de validez de la ley penal? Bueno, por allá marcados también en nuestro Código Penal, tenemos sus ámbitos espacial, temporal, personal, material y del foro militar. Esta ley penal, por ser parte del brazo sancionador y punitivo del Estado, pues engloba estos ámbitos en distintos lineamientos, ¿sale? Así, pongámoslo como esto o como ciertos lineamientos para aplicar nuestro Código Penal. Y el primero, el ámbito espacial. ¿Cuál es el ámbito espacial? Bueno, cuando hablamos del ámbito espacial, hablamos del ámbito que se refiere al territorio en el cual se va a crear y para dónde es su aplicación y tendrá un carácter obligatorio. Los principios que rigen el ámbito espacial de aplicación son los siguientes. La territorialidad aplicable a un lugar geográfico determinado. Esto nosotros lo vemos primero en el artículo primero, indica que se refiere que en toda la República, para todos los delitos del orden federal, será aplicado el Código Penal Federal. En el Estado de México también, en nuestro artículo primero, indica este código se aplicará en el Estado de México en los casos que sean de competencia de sus atribuciones. 1, por los delitos cuya ejecución se inicie o se consume en el territorio del Estado de México. 2, por los delitos cuya ejecución se inicien fuera del territorio mexiquense si se consuman dentro del mismo. 3, por los delitos permanentes o continuados cuando un momento o acto cualquiera de ejecución se realice dentro del territorio del Estado. Ahí nos indica cuál va a ser el ámbito espacial de validez, para dónde fue creado esta ley y dónde se va a aplicar de acuerdo a su territorio. ¿Sale? Ahí los tenemos. Siguiente, el ámbito temporal. La aplicación de la ley penal tiene una vigencia, generalmente desde el momento de su publicación en adelante, hasta el momento en que sus respectivas reformas, o en el caso de que sea abrogada, dejará de ser válida. Sin embargo, existen casos especiales en los que da una vacatio legis, es decir, la ley no se aplicará hasta una nueva fecha determinada, cuando se cumplan con las condiciones necesarias para su aplicación. Aquí tenemos el claro ejemplo. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales fue promulgado por allá en el 2008, pero fue su vigencia aplicable a partir del 2016, más o menos, en el Estado de México un poquito antes, porque también se reformó el propio código. Esto habla del ámbito temporal. Habrá ciertos delitos en el ámbito temporal que pues en el momento que se cometieron los actos constitutivos de delito, estaba vigente el código, pero a lo mejor más adelante se derogan estos delitos. Eso no incluye que no se continúe con la pena. Acuérdense, es vigente o de acuerdo al ámbito temporal
es vigente, es aplicable a la ley que está vigente en el momento de realizar el acto. Si después se derogó ese delito, no pasa nada. Seguirá continuándose con lo que se especificaba. ¿Hay una excepción a esta regla? Sí, claro. El principio de rector básico en derecho penal, mismo que se refiere a la prohibición de la retroactividad de la ley en perjuicio del reo. Sin embargo, en su favor, esto sí es aplicable, el principio que se encuentra fundamentado en el artículo 56 del Código Penal Federal, que a la letra dice, cuando entre la comisión de un delito y la existencia de la pena o medida de seguridad, entra en vigor una nueva ley. Por ejemplo, a lo mejor ahorita no es un delito, no sé, bueno, es que todas las conductas que hoy no sean delito y que mañana sí lo sean, pero si hoy realicé la conducta y hasta mañana se aplica el delito, pues no se me va a aplicar esa pena o esa conducta, porque cuando yo la realicé no era delito, sino que hasta después se configuró delito. En el caso de la ley Olimpia, a esta persona, su expareja, no se le pudo condenar en nada porque precisamente en su momento no era constitutivo de delito, sino hasta hoy día. Entonces, fíjense lo que tuvo que pasar. Se estará lo dispuesto en lo más favorable al inculpado sentenciado. Mientras no se aplique, no pasa nada. Eso es la excepción. Pidiendo la ley más favorable, siempre. Igual, si el ejemplo es claro, acuérdense que apenas se aplica el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, y como fue más favorable para algunos reos, pues pidieron el cambio a la justicia con el nuevo código, porque se les favorecía más. Entonces, esto es el ejemplo, ¿no? Para indicarlo. El siguiente es el ámbito de validez personal. Este principio atiende que a pesar de que todos somos iguales ante la ley y que esta aplica a todos por igual, depende de las circunstancias personales de aplicación de esta. No porque mi vecino haya matado a alguien, a mí me van a juzgar por homicidio. No, por eso es el ámbito personal. Se va a aplicar a cada quien, a cada cual, en cuál determinación haya tenido por haber realizado una comisión de un delito. De igual manera, como en todos los principios, existen excepciones. A saber, el derecho interno, existe un fuero, que bueno, ya Obrador ya lo quiere o ya lo está quitando, ¿no? Lo del fuero, pero pues aún existe. Y en el derecho internacional existe la inmunidad. En el caso de que hayas cometido un delito, pues vayas a otro país y reclames protección de inmunidad, pues te la pueden otorgar, siempre y cuando la solicites. Esto en cuanto al ámbito personal. Y tenemos un ámbito material. Bueno, por ahí recordemos que existen, en cuanto a la materia, un fuero común u ordinario, que este principio aplica a todo lo que no es exclusivo de la federación, este ámbito material. Todo lo que no sea del fuero federal será del fuero común, como dato, ¿no? Ahí se dispone, acuérdense, en el artículo 50 de la ley orgánica, dice cuáles van a ser las conductas que puedan ser reguladas por el fuero federal, y tenemos también un fuero militar o un fuero castrense, que bueno, pues esto va implicado específicamente a las Fuerzas Armadas. Por ahí tenemos sí, existen fueros militares, en el cual si una conducta fue realizada por un militar, bueno, pues va a ser juzgado por su propia ley de justicia militar, y en el caso de que nosotros hayamos referido, pues un acto en contra de un militar, pues no me pueden juzgar por una ley militar, me tienen que juzgar por leyes del orden común, porque pues no, a mí no me pueden juzgar en contra por haber realizado algo en contra del militar por estos hechos. Y bueno, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda? Porque aquí vamos a dejar la clase de hoy, que fue prácticamente antecedentes.